Hola, hola, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Un gusto tenerlos por aquí. Pónganse cómodos, encuentren un sitio agradable para sentarse, recostarse, porque vamos a empezar con nuestro en vivo del día de hoy. Mi querido Luis, Soy Jean Paul, ¿cómo estás, ¿cómo vamos? hermano? Hoy sí llegué tarde, tuve que reiniciar el programa, cargarlo nuevamente, actualizarlo, ¿no? Ajá. La aplicación, por eso me Ujú. tomó un poquito más de tiempo. ¿Cómo estás, hermano? Bien, Jean Paul. ¿Qué hay en tu cabecita? El tema de ayer que está interesante, pero quiero agregarle otra, otra frase que es un poquito compleja. A ver. Estamos diciendo que si el bien y el mal son solo etiquetas, ¿cierto? Ajá, Y que el cosmos es indiferente. ajá. El cosmos, entre comillas, porque hablar del cosmos hay que ponerlo entre comillas, ¿cierto? Sí. Hay otra frase, a ver si tú me la entiendes, que es así. El cosmos tiene agencia, mas no tiene propósito. ¿Cómo la ves? ¿El cosmo tiene qué? Agencia. Agencia, Ajá. mas no tiene propósito. Tiene agencia, Ajá. mas no tiene propósito. Ajá, perfecto. Está ¿Qué interesante. opinas? A ver, pero te Porque es que quiero... las dos van de la mano, la del bien y el mal y esta también, son muy similares, Ajá. pues Tiene... desde mi perspectiva. Desde tu perspectiva. ¿Y cuál es tu perspectiva? A ver, muéstramela. ¿Entiendes la segunda Sí, frase? estoy tratando de darle forma y hacerlo hilar, ¿no? Estoy hilándolo con lo bueno y lo Hágale, malo y tiene agencia y no tiene, pero no tiene propósito, ¿no? trata de hilar lo que tú eres bueno para hilar. Sí, en eso soy. Lo que pasa es que necesito más contexto. Porque, o sea, tiene agencia, tiene una misión, tiene un objetivo, tiene eh, digamos, tiene una estructura, pero no tiene un final, no tiene algo determinado. Estoy pensando en eso, ¿no? Entonces, en esa agencia puede estructurar diferentes cosas, ¿no? Mal, las leyes, las estructuras, todo, ¿no? Puede tener, digamos, una misión ahí, pero no un propósito definido. Es lo que viene a la cabeza, ¿eh? No sé, a ver tú cómo lo desglosas eso. Eh, Ponele vos, Jean Paul, que hay un río totalmente sereno, Ya, homogéneo, un ya, río ya, serenito, ya, ¿cierto? vale, Hay una lluvia fuerte, ok, se mueve una piedrita, ajá, o se mueven dos, ¿cierto? ajá, Hay un pequeño gradiente o una asimetría, ya, ¿de acuerdo? claro, Vuelve y cae otra lluvia y se va formando un remolino a ajá, medida que esas piedras se van juntando. ajá, Estamos. sí, Ese río como tal no tiene la intención de crear ese remolino, se ya, creó a través de un proceso, ¿cierto? Entonces, ujú, de esa misma forma es que interpretamos, tiene agencia porque el río hizo el remolino, pero sin ningún propósito. Se dio porque las condiciones externas se dieron, ¿cierto? Ponerle vos, Jean Paul, que ese remolino es una galaxia. Ponerle vos, Jean Paul, que ese remolino es la Tierra o es el Sol, ¿cierto? Eso quiere decir la frase. Pero ahí está lo duro. ¿Cómo yo demuestro que sí hay un propósito? Y esa es la parte que me parece compleja. ¿Qué opinas? está súper, súper, súper. Quiero más claro, claro. Tiene una función de ser, ¿ya? Para que la gente entienda qué cosa es una agencia. Tiene una función de ser. O sea, el río, por ejemplo, como lo estás explicando, la analogía que estás haciendo es buenísima, porque el río tiene una función de ser. O sea, su única misión, su único propósito, digamos, no su propósito, su única finalidad es avanzar, ¿no? Formas el río va camino al océano y ese es el ciclo del agua, se forma la cascada, cae el agua, se forma el río y sigue este camino. Es un camino lineal, armonioso, sin perturbación alguna, ¿no? Pero como tú dices, yo no sé,
puede haber sido una lluvia, como puede haber sido un movimiento telúrico, ¿no? Y Sí, exactamente. altera la estructura, ¿no? Y eso produce automáticamente este remolino, que podría ser tranquilamente la historia del Big Bang, ¿no? Que podría ser el inicio de todo, ¿no? Pero sin una finalidad, o sea, estaríamos hablando de un salto cuantitativo, cualitativo, no evolutivo o simplemente casualidad, sin propósito, sin intervención, sin creador, simplemente se dio y punto, no hay más vuelta que darle. Exactamente. Ya Paul, esa frase le gusta mucho a los ateos, porque Ujú. ellos infieren eso, pues, y es totalmente lógica, a mí me parece muy lógica. Ya, Nosotros entendemos sí. y estamos seguros, hablando pues en nombre tuyo y mío, y de todos mis amigos de estos lives, que sí hay un propósito, Ujú. pero como yo le demuestro a la gente que hay un propósito detrás, que hay una conciencia haciendo que todo suceda. Eso es muy difícil demostrarlo. Para mí es casi imposible demostrarlo. Bueno, ¿Tú qué pero, opinas? pero partamos de algunas cosas que ya existen. Vamos a saludar primero a todos los que están entrando. Deciré que gusto tenerte por aquí, como siempre, amiga. Mirta, ¿cómo estás? Larisa, suban, chicas. Pasti, Vicente, Jim, Laines, Asensio, Lucy, Angie, Amaru, Marta, Alex, hermano, ¿cómo estás? Suban, por favor, chicos y chicas, porque el tema está súper interesante, muy apasionante, muy interesante. Hoy día quedamos en que íbamos a hablar de lo bueno y lo bueno y lo malo, ¿sí? Si existe lo bueno y lo malo, si existen estas cosas, si son evidenciables, percibibles, y hoy día está trayendo algo bastante interesante también nuestro amigo Luis, que está hablando de si hay un propósito y si existe este propósito para la existencia, para la vida, para la creación, para el universo, cuál sería ese propósito y cómo demostramos que existe un propósito. O sea, bien acota él que entre los que estamos aquí podemos evidenciar la un artista detrás de todo, definitivamente hay un artista detrás de todo, hay un arquitecto que está dándole forma, me consta, a ocasiones nos cruzamos con esta energía, entonces hay algo más allá de lo que podemos evidenciar que le da forma, pero ahora podemos evidenciar de repente al creador, pero no podemos evidenciar el propósito. ¿Cuál sería el propósito? No, por deducción, yo asumo un propósito y cada uno de ustedes asume un propósito, pero no tenemos claro cuál es el propósito. No sabemos cuál es el propósito. Hacemos deducciones en función a aquello que de alguna manera nos place, nos permite comodidad, ¿no? Pero ¿cuál es el propósito? Y en todo caso, si Luis dice, existe este propósito, si hay un creador que tiene un propósito, ¿cómo lo demuestro? ¿Cómo lo demuestro? ¿Sí? Entonces vamos a ir dándole forma a lo bueno, lo malo, y si existe un propósito, ¿cómo lo demostramos? Yo le decía a Luis, y buenos días a todos. Silvia, ¿cómo estás? Buenos días también. José, ¿cómo estás? Buenos días. Yo le decía a Luis, focalicémonos un poquito en todo lo que le da sentido a la vida y si la vida está solamente enfocada en vivir, procrear, trabajar, dormir, ¿no? Bueno, ir al baño. Si solamente es eso, ¿no? O hay un propósito mayor. Hay una premisa internalizada y creo que esto, sin necesidad de intervención externa, o sea, si naciésemos en una isla sin intervención de ningún ser a nuestro alrededor, el ser humano de todas maneras se sentiría como en búsqueda de algo. Nacería ese deseo, no solamente de relacionarse con lo que tiene, sino de la búsqueda de algo más. Eso es algo que traemos genéticamente, mentalmente, espiritualmente, ¿no? Lo traemos ¿dónde? ¿Dónde viene eso? Porque hay una necesidad de saber más, unas ansias de alcanzar algo, unas ansias de buscar algo superior, unas ansias de conectar con algo más grande. No sé si a ustedes les pasa, sucede, creo que ese es el principio de la búsqueda de la mayoría de nosotros. Así vamos desarrollando el tema. Antes de pasar con Alex, Luis, ¿qué aportas ahí antes de pasar con Alex? Luis. Ya se fue por el desayuno, pero está con la boca llena.
Vamos pasando con Alex. Alex, hermano, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí. ¿Cómo nada, Jean-Paul? Buen día. Dame unos segundos, Jean-Paul, estoy desayunando, disculpa. Dale, dale. José, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Bueno, tuviste que veo la manera de una manera un poquito diferente, ¿no? A medida que venimos hacia acá, nos empezamos a poner leyes a mayor materia, más cantidad de leyes nos ponemos para poder estar acá. Y esas leyes, curiosamente, las veo como el ego, lo que nos sostiene en esta dimensión. ¿Por qué digo? Porque a medida que voy avanzando hacia mí mismo, esas leyes empiezan a disminuir. De alguna manera empiezan a disminuir, a bajar y a bajar y a bajar. Y dentro de esas leyes está la dualidad. Una de las leyes que más nos rige acá es la dualidad, o sea, de ver como bueno o como malo. Para tener la experiencia tenemos que ver como bueno o como malo sí o sí, no hay otra manera para disfrutar, ¿verdad? No sabemos qué es bueno si no sabemos, si no estuvimos en lo malo. Y bueno, es como, depende del escalón que estemos, vamos a ver las cosas y uno de los escalones es dejar de ver como bueno o como malo, sino ya dentro de un entendimiento, ya hay esa ley, es como que queda como obsoleta en el estado en lo cual estamos, ¿no? Pero las Y en el fuerzas, estado presente no hay nada, no hay ninguna ley. te pregunto, la fuerza del bien y del mal, la oscuridad y la luz, la maldad y la bondad, ¿son evidenciables? ¿Existen estas fuerzas? Existe en el nivel bajo digamos, de sintérgica, como para que se entienda, o un nivel bajo de coherencia. Y en un Son nivel leyes alto que de nos sostienen. en un nivel de alto de coherencia no existen o simplemente lo No percibimos la, diferente. es que ya no nos afecta. Claro, pero existen. Puede existir para los demás, pero ya no nos afecta. Claro. Ya vemos como algo hermoso para poder tener experiencia. Es como decir, por ejemplo, algo de niño. Quizás nosotros vemos un payaso y el payaso es hermoso, pero cuando somos más grandes nos pasó algo con el payaso y ya el payaso ya no nos hace dar esa alegría que nos dieron antes. Entonces es como que depende del estado del cual estamos, las leyes, digamos como leyes, ¿no? que nos gobiernan, se van como disolviendo a medida que uno la va trabajando o a medida que uno va experimentando, como se dice. Porque Sí, cada cosa que nosotros experimentamos es como que si se borrara, ya no vuelve otra vez, claro, por ya no ejemplo, vuelve a mostrarnos. si tú ves a una persona que planifica hacer daño, ¿no? Planifica hacer daño. Es una persona violenta, bueno, las consecuencias la vida que ha llevado lo hace ser así, una persona violenta, agresiva, que no tiene respeto por la vida y que puede transgredirla con facilidad. Cuando ves ese tipo de persona, ¿en qué piensas? ¿Es una fuerza oscura? ¿Es maldad? O sea, cuando se reúnen un grupo de personas y ya que tienen de repente el mismo pensamiento, la misma ideología, la misma finalidad y deciden en función a sus creencias de repente acabar con la vida de muchas personas, cuando ya llegan de repente a puestos muy altos y teniendo el poder en sus manos, deciden destruir a otro pueblo, a otra nación, ¿no? Invadirla, por ejemplo. Cuando llegas a estos puntos, ¿eso cómo lo podríamos llamar o cómo lo podríamos ver, ¿no? O sea, desde un plano ya más alturado, ¿cómo lo podríamos ver? ¿Eso Claro, es una fuerza oscura negativa o es una fuerza de luz? hay dos maneras, ¿no? Una, digamos, por ahí cuando dicen, no sé si has escuchado vos de la marca de la bestia. La marca de la bestia es cuando una persona está por instinto, no tiene coherencia, no razona, no raciocina. Entonces es la marca de la bestia, ¿por qué? Porque actuamos por instinto. Y la otra es cuando nosotros creemos que este es el camino para mejorar a la humanidad, ¿no? Como lo pensó Hitler, mejorar la raza humana y mirá lo que hizo.
¿entendés? Entonces, tenés dos posturas. Una que es, digamos, a un nivel bajo y la otra a un nivel que tú crees que eso es mejor, estás tan convencido que es mejor, que convences a los demás y puedes hacer las peores cosas que digamos, que se podría desde un punto medio ver qué está pasando, ¿verdad? Pero sin embargo, dentro de esa persona, ¿no? De lo que habita esa persona, para él es algo divino, algo hermoso, porque está haciendo un bien a la humanidad. Pero nada menos que depende de qué lado está, ahí donde lo vas a ver como bueno o como malo. Si estás del lado de él, es posible que esté en una buena posición, pero si estás en contra de él, ahí estás en la posición opuesta. Así como lo veo, ¿no? No sé si te queda claro. Me queda claro. Fantástico. Gracias, José, por ese aporte. Alex, antes de pasar a Silvia. ¿Cómo andás, Jean Paul? Buen día, ahora sí. Dale, hermano. Ya te cepillaste, ya te enjuagaste. Ya está, ya me puse, perfecto, ya me lavé la carita con agüita y jabón. Bien, hermano. Dale, hermano, ¿qué opinas? ¿Estas fuerzas existen o no existen? Sé que esto va a ser bastante perturbante para algunos, pero para mí no. ¿Por qué? Porque nacemos y nos condicionan y nos estructuran a ver qué es bueno y qué es malo. Debemos comprender que eso no es nuestro raciocinio propio, sino que es instaurado por la sociedad, por la cultura o por nuestra propia familia. Ahora, como yo veo la situación, no como verdad absoluta, es que las situaciones que se crean no tienen ni un lado ni el otro. Hay acciones sí que están hechas con amor y otras sin amor. Por ejemplo, el caos es algo que sucede sin amor. Es donde explotan dos galaxias, no importa los seres vivos que estén dentro de esa galaxia, debe pasar porque debe crear algo nuevo. Y en esa creación, que es el nuevo orden que toma el choque de dos galaxias, va a crear de nuevo vida. Pero no va a tomar en cuenta si Jean Paul fue bueno en la galaxia 1 o si Alexis fue bueno en la galaxia 2. No, va a pasar lo que tiene que pasar porque se tiene que experimentar. Entonces, ¿quién cuestiona y quién califica de qué es bueno y malo? Somos nosotros mismos. Las situaciones van a pasar, son neutralidad pura. Coincido con José en el que el desconocimiento y la ignorancia y quizá la adopción por un lado o por el otro es algo que no nos va a ayudar a evolucionar. Hay que ver la neutralidad de todo y elevarse en conciencia para mí, con coherencia a uno mismo y hacer acciones que quizá nosotros, por ejemplo, yo antes veía el egoísmo como lo peor del mundo, aborrecía a la gente egoísta, cada vez que veía un egoísta lo aborrecía, sin darme cuenta que el egoísmo es algo sano. Ahora, ¿para qué se utiliza el egoísmo? Es totalmente muy discutible. ¿Por qué? Porque puede haber un egoísmo sano y también un egoísmo no sano. Y volvemos al punto de que hay acciones que son con amor y otras sin amor, pero lo bueno y lo malo no existe. Perfecto. Bien, Alex, excelente. Silvia, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto al bien y al mal? Buenos días. Pues estoy con Alex, yo en eso, para mí no existe bien y mal, solo existe sin conciencia, no entendiendo lo que hacemos, si las acciones son basadas en una programación, no entendiendo, entonces no hay nada que perdonar, nada. Aquí sí lo vemos muy marcado de esta forma y yo siempre voy a lo que entiendo que somos como esta energía acumulada que no sabe en realidad de bien ni mal, y solo vamos aprendiendo por medio de las experiencias qué me gusta, qué no me gusta, y lo aprendemos en las experiencias de vida. Y aquí es donde nos llevamos esos grandes aprendizajes, los incorporamos a nuestra alma. Y poco a poco, por eso es cuando tienen ya ven personas como muchas vidas, mucha experiencia que han tenido, y cuando nacen ya vienen con mucho de esto ya separado, en el caso como que ya son más empáticos, no es necesidad que pasen tipo de vivencias donde tengan que expandir eso, sino que ya nacen con ello, ya son más amorosos, ya no están tan pegados a lo que le llamamos nosotros la oscuridad. Pero para mí solo es porque han tenido mucha práctica
muchas vidas, y que sería hipócrita de mi parte yo ponerme a juzgar a los demás solo basado en mi experiencia, porque no nos podemos comparar con nadie. Nadie sabe lo que el otro lleva cargando dentro. Bien, excelente, Silvia. Gracias por tu aporte. Larisa, ¿qué opinas? Peter, sube. Yo estoy también como Alex, José, y también de esta última. No existe el bien y el mal. ¿Por qué lo digo? Porque yo voy a poner, a mí siempre me gusta poner como, por decir, como ejemplos de la naturaleza. Mira un árbol. Un árbol está en el sol, de repente en la sombra, de repente hay una turbulencia que le tumba las hojas, que le tumba las ramas, pero vuelve a salir otra vez, vuelve a salir y para que pueda crecer y pueda salir esa fruta, se le remueve la tierra, ¿verdad? El estiércol. El estiércol lo necesita para que pueda salir esa fruta rica y deliciosa que nos comemos. Entonces, nosotros, de la misma manera, eso que llamamos tan malo, a lo mejor es lo que nos hace crecer por dentro. Pero lo miramos como a un terror, como, ay, no, es lo más feo. ¿Por qué lo digo? Porque yo a los 5 años perdí a mi papá, a los 9 años perdí a mi mamá, nos quedamos solas, estuvimos viviendo, buscando comida en casas y todo eso. Alguien podría decir, ay, qué mala suerte, ¿verdad? Pero a lo mejor tenía que aprender lo que era el desapego y también la adaptación. Entonces, a través de golpes, a través de tantas cosas, yo no recibí ningún amor de ninguna persona. Entonces yo lo desarrollé a través de mis hijas. ¿Por qué? Porque una vez yo le pegué a mi hija y en el momento que le estaba pegando me miré como mi hermana mayor golpeándonos a nosotros. Y dije, yo no me quiero convertir en eso. Y esa fue la última vez que le pegué a mi hija y de allí solamente la traté con amor. Ahora podrían decir, ay, pero porque me acuerdo que me decían, no, es que necesitas que le arrimes tierrita. Nuestras hijas están grandes y hasta ahorita nos dicen, voy a ir acá, voy a ir acá, voy a ir allá, y no necesitamos golpearlas ni tampoco decirles esas cosas tan dolorosas que en su momento a mí me ayudó. A lo mejor para eso también fue que me ayudó. Mis otras hermanas, o sea, ellas fueron muy diferentes a mí porque ellas siguieron la misma línea de golpes, insultos y todo eso. Yo dije, no, yo no quiero, a mí lo que a mí me dolió, no lo quiero hacer con mis hijas. Entonces, cada quien va a mirar las cosas diferentes porque a veces necesitamos también esa mierda que no queremos porque eso es lo que nos hace crecer. Gracias. Gracias, Larisa. Aporte también. Peter, ¿algún aporte con respecto al bien y al mal? Acabo de escuchar un poquito, recién llego, pero a ver, según mi visión y según mi filosofía, todos tenemos parte del bien y parte del mal en nosotros. El tema es tener un equilibrio, como digo siempre. O sea, yo me baso en el Tao, me baso en el símbolo del Yin y el Yang. El símbolo del Yin y el Yang son las dualidades de la vida. Lo bueno, lo malo, lo masculino, lo femenino, la noche, la oscuridad, la luz. El tema está en que siempre vamos a tener mal y bien en nosotros. El tema es el equilibrio. El tema es ese flujo de la energía y en qué la tenés apuntada. Ni el mal tiene que superar al bien, ni el bien tiene que superar al mal. Nosotros caminamos por esa delgada línea del medio del Tao, que mientras la energía vaya fluyendo, un día vas a tener un poco más de maldad, un día vas a tener un poco más de bondad. Pero es la vida misma, así. Es el mismísimo equilibrio de la vida. Excelente.
Mira, interesante, ¿no? Porque hasta ahorita voy a pasar con Luis Londono, hasta ahorita hemos focalizado nuestra idea de bien y mal en la conducta humana, ¿no? Ahí nos hemos focalizado en la conducta humana, ¿sí? El bien y el mal focalizado solamente en la conducta humana y hemos deducido que en función a ciertas programaciones desde niños nos han enseñado a ver qué es bueno y qué es malo, ¿no? Nos han enseñado a pensar en eso, ¿sí? Pero por alguna razón este programa está metido en nuestra cabecita. Por alguna razón hay una sensación de que eso ya y mi fuero interno lo sabe, puede reconocer si está haciendo bien o está haciendo mal. A veces deja que el instinto fluya y se ejecute. Por ejemplo, yo a veces veo a los niños y los niños aparece una crueldad a veces no aprendida, instintiva, ¿no? Como por ejemplo encontrar algo que desconocen, como un ratón, por ejemplo, y entre todos tirarle piedras, ¿no? O sea, por susto, por miedo, su reacción natural es atacar, ¿sí? No piensan, ay, qué lindo, qué bonito. Por ejemplo, en el caso de las mujercitas, más bien sí, no, por favor, no lo hagan. Pero en el caso de los hombrecitos, definitivamente aparece el instinto de atacar al animal. No de respetar su vida, ni de abrazarlo o ayudarlo. Pocos, algunos sensibles, pero la mayoría piensa en destruirlo, ¿sí? Es como si dentro del ser humano existiera una naturaleza que es instintiva, que va a la respuesta a través del ataque y la otra que va a través de la bondad, del amor al prójimo. ¿Sí? Pero Es bien curioso esto. Dime. ahí están las energías yang y las energías yin. Correcto. La energía yang es la energía masculina, que es la energía de la acción, de la evolución, del avance y de lo que es la parte violenta del ser humano. Así es. Y la energía yin es la energía femenina, es la energía de contención, es la energía de guardar y es la energía de cuidar. Bien. Entonces, nosotros debemos mantener ese equilibrio y tenemos que tener nuestra energía yin en su momento para cuidar y proteger a los demás, pero también vamos a tener en nuestro momento nuestra energía de acción, de ir hacia adelante y de impulsar, y vamos a tener nuestros momentos de violencia, porque lo vamos a tener todos, porque todos podemos tener un enojo y vamos a reaccionar de manera instintiva, porque el instinto humano es así, inclusive el instinto animal. Claro. Si vos prestás atención, una leona que está cuidando a sus crías, acércate a sus crías. Le va a salir el instinto asesino. Así es, en segundos. Así es. Entonces, es el mismo, o sea, es un proceso de equilibrio que es, como digo yo siempre, lo hemos charlado varias veces ya en los vivos, es el flujo constante de la energía. Bien. Cuando a vos te domina alguna emoción, la energía se estanca y ahí es donde se sobrepasa el yang al yin y se te produce los desequilibrios energéticos. Correcto. Entonces, volviendo al tema, si focalizamos nuestra atención en la conducta humana, podemos ver claramente que existen estas dos fuerzas que pueden llevar a una persona a reaccionar de una manera impulsiva y agresiva. Y esto en el constructo, como va creciendo, dependiendo del entorno, de la información que reciba, la programación mental que se vaya instalando en su psique, va a ir inclinándose hacia un lado o hacia el otro. Entonces nosotros desde afuera podemos reconocer que hay, como hace un rato decía Alex, eventos sin amor y eventos con amor, ¿no es cierto? Hay cosas que no se hacen desde el amor. Ahora, cuando pensamos si esto de los niños golpeando al ratón es en defensa propia, instinto de supervivencia o simple y llanamente agresividad, ¿sí? Si vemos esto como una conducta regular o como una conducta natural, instintiva, podemos decir que dentro del ser humano estas dos fuerzas que nos habla Peter realmente existen. O sea, esas dos fuerzas existen, el yin y el yang, el bien y el mal, la oscuridad y la luz, ¿ya? Ahora, quiero que piensen en otra cosa, vamos a llevarlo a otro nivel. Esto yo lo evidencio a través de las terapias, hay cosas que, como yo les he dicho, puedo suponer que es creación mental, pero cuando esto ya se repite muchas veces, ya deja de ser una creación mental, ya deja de ser simplemente una información que está sesgada por adquisición de conocimiento a través de las redes o algo, ¿no? Porque esto sale completamente natural en las terapias. Los demonios, las entidades oscuras, el mundo de la oscuridad, el famoso Hatman, ¿sí? Estos personajes oscuros que existen en el otro plano. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué existe eso? ¿Qué es?
¿Eso qué es? ¿Es bondad? ¿Es luz? ¿Qué opinan de eso? Entonces eso ya es una raza, una especie, algo sobrenatural, que seguramente la mayoría de ustedes ha tenido algún contacto sobrenatural. Entonces eso existe, eso es real. Eso no es bondad por ningún lado. Eso tiene un nivel de perturbación, de agresión, de manipulación, y son seres inteligentes, ¿eh? No son seres para nada brutos. Entonces, estos personajes que realmente existen, ya saliendo de la conducta humana y viendo ese otro plano, que de alguna manera buscan un beneficio, que obviamente ya cuando estamos arriba entendemos su función, pero ahorita solamente estoy focalizándome en si existe estas dos fuerzas, si son reales, ¿no? Porque sí podemos llevarla a la espiritualidad total y pensar que la oscuridad y la luz no existe y que todo es luz, sino que está en diferentes gradientes o niveles, ¿sí? Podemos llevarlo hasta ahí si quieren, pero esa otra fuerza, ¿no? Como siempre digo, el plano cartesiano, el cero como punto neutro, más uno, más dos, más infinito, menos uno, menos dos, menos infinito. O sea, la misma polaridad hacia arriba como hacia abajo, la misma frecuencia hacia arriba como hacia abajo, o en todo caso, en niveles, en decibeles distintos, ¿no? Pero existen estas dos fuerzas, ¿no? Ahora, si existen estas dos fuerzas, ¿el arquitecto, el creador, permite la existencia de estas dos fuerzas? Ahí les dejo la pregunta otra vez. Luis, pasamos por Luis primero. Es que volvamos a la frase original. El bien y el mal no existen, Ya. son solo etiquetas. Ya, El cosmos es indiferente. ya, Mi perspectiva es un poquito diferente a la que ustedes han aportado. ¿Por qué? El mal es cuando yo produzco caos y el bien es cuando yo produzco orden. Una mente ordenada produce orden, una mente caótica produce caos, una mente caótica produce el mal, ¿cierto? Visto, digamos, o focalizado desde el ser humano, ¿cierto? Cuando ustedes están hablando, me acordé de un episodio en el libro de Nuestro Hogar de Chico Xavier. ajá, Allá decían, pues los encargados del tema espiritual, no, del tema concreto de las almas que ascendían, le dijeron a varias personas, tenemos que prepararnos porque va a ocurrir un evento muy traumático en la Tierra. Ese evento era la Segunda Guerra Mundial. Ustedes lo pueden corroborar, lo que yo les estoy diciendo, ¿cierto? Entonces miren que el cosmos no es indiferente. Pensamos que es indiferente, se ve como indiferente, y tampoco esa conciencia universal tampoco es indiferente al bien y al mal. Un manejo, hay un propósito en ello, pero mire que no hay una intervención. ¿Por qué? Porque esas almas que están en esas guerras están aprendiendo, ¿cierto? Ese es el trasfondo de las cosas, es como yo lo veo, ¿de acuerdo? sí, Entonces de acuerdo. yo tengo una visión un poquito diferente a la de ustedes respecto al bien y al mal, porque realmente sí, no son etiquetas, va mucho más allá de eso. Muchas gracias. Sí, yo pienso lo mismo, o sea, no es solamente una etiqueta, ¿no? Estas fuerzas existen realmente. Y como tú bien dices, en el otro plano sí están atentos a lo que sucede, pero difícilmente intervienen, ¿no? Es más, si hay un destino trazado para todo, hay, digamos, cierto libre albedrío, como lo hablamos en algún momento, pero no intervienen, ellos son observadores de lo que va sucediendo, ¿no? Solo cuando el juego está a punto de destruirse por completo intervienen, y ya lo vimos alguna vez, no intervienen poniendo soldados o creando más guerra o confrontando al mal, sino elevando vibración, ¿no? Hemos visto que por ahí la forma de equilibrar la balanza es cambiando vibracionalmente al ser, ¿no? A través de la cultura, el arte, la música, la buena música, ¿no? Entonces va generando una vibración diferente, ¿no? O a través de sucesos que ayuden a la persona. Por ejemplo, antes se creía que ya con la política terminaba, con la religión terminaba, y ahí estaba todo, ¿no? Pero aparece esta nueva ola, la famosa New Age, que ha abierto la puerta a una lucha entre la New Age y la espiritualidad, ¿no? O sea, hay dos fuerzas ahora nuevas
que están con con su propia información, manejando su propia información, ¿no? Entonces hay también otras energías que están jugando también en este juego nuevo, ¿no? En este nuevo juego, ¿no? Ya la política, como que la gente está hastiada de la política, la religión está perdiendo poder completamente, ¿no? Entonces ya estas nuevas corrientes, vemos que aparecen esas nuevas corrientes. Y en el primado negativo nos van preparando para lo que viene más adelante, que vendría a ser ya el contacto extraterrestre, cosas por el estilo, ¿no? Entonces vamos viendo cómo en realidad hay fuerzas que están definitivamente evidentes acá. Y pienso yo que estas fuerzas tienen que existir, es mi punto de vista, ¿sí? No quiere decir que es el punto de vista de todos. Pienso que esto tiene que existir, o sea, estas dos fuerzas tienen que existir en el planeta porque este es un lugar de entrenamiento para el alma. O sea, no hay forma de que el alma reconozca la contraparte positiva de una emoción si no transita la parte negativa. O sea, tiene que, negativa entre comillas, porque ya sabemos que finalmente son emociones maestras, pero son necesarias de experimentar. O sea, ¿cómo yo puedo experimentar el rencor, el odio, si no existe un alma que me haga daño? Y para que esta alma me haga daño, está pensando en su propio beneficio, está teniendo acciones sin amor, como diría Alex, ¿no? O está su mente en caos, como diría Luis, ¿no? O sea, sin estos personajes, yo no podría experimentar el lado negativo. Y tampoco podría buscar la solución y encontrar finalmente el lado positivo que me va a ayudar a encontrar de alguna manera el propósito de mi alma, ¿no? Que en mi trabajo, en mi forma de ver la vida, el propósito pues es un amor incondicional también, ¿no? Algo mucho más superlativo, elevado, ¿ya? Va por ahí, pero reconozco que las fuerzas existen desde mi punto de vista, pero sigamos escuchándolos ahora pensando en esto. Entonces, ya vimos en cuestión al hombre, en cuestión al ser humano, que existen estas energías y que, o sea, que un ser humano puede trabajar sin amor, ¿sí? Y que a eso lo hemos indicado, le hemos puesto el cliché o la etiqueta de malo, ¿no? Es una persona ruin, mala, abyecta, cruel, ¿no? Es una persona que trabaja desde la maldad, no desde la bondad, no desde el amor, sino desde el odio, desde el resentimiento, desde la ira, ¿no? Entendemos que hay un trasfondo detrás. Esa es la parte humana, ya está, definido está. Sin embargo, hemos visto que son seres igual de luz, que tienen el yin y el yang adentro y que obviamente simplemente hay una confusión a trabajar que podría ordenarse ese caos y encontrar bondad. Y ahora, ¿qué pasa con el otro lado, el lado oscuro? ¿Qué pasa con los demonios? ¿Qué pasa con la oscuridad? Ese lado real, ¿sí? Yo no lo dudo, existe. Así como existen los seres de luz en el otro plano, espíritus muy avanzados, también existen espíritus muy primitivos. Entiendo obviamente la función de su existir, pero pregunto, ¿existe o no existe para ustedes esto? Alex, adelante. ¿Yo puedo dar mi opinión? Espérame que va en orden, Peter. Va con Alex primero. Dale. Adelante, Alex. Cuando hablamos de eso, Jean-Paul, yo creo que coincido con vos, ¿viste? En el tema de que no puedo reconocer el frío si no conozco el calor. O sea, no puedo disfrutar una cerveza fresca si no conozco el verano, ni un café caliente si no reconozco el invierno crudo. Entonces, cuando hablamos de esto de entidades, entiendo que el papel fundamental de estas entidades no es dañarnos, porque ellos no conocen lo que es dañar. Para ellos simplemente son. Vos preguntale a un psicópata no tiene culpa de lo que hace, porque no reconoce lo que está haciendo es malo. Correcto. Por ese motivo no tiene culpa. Entonces, para salir de la culpa la tiene solamente alguien que puede ser empático. Ahí el chiste. Entonces, ¿por qué tiene que tener culpa? Porque tiene que analizar lo que está pasando. El psicópata no tiene que analizar nada, simplemente lo tiene que hacer. Entonces, cuando hablamos de esta entidades cuando realizan, por ejemplo, no sé, una vez me comentaste, en vivo comentaste vos, Jean-Paul, que había un hombre que estaba sumergido en el alcoholismo. Y yo cuando escuché ese relato dije, ese hombre estaba en el alcoholismo y tenía que llegar a lo más profundo del alcoholismo, a verse tirado en la calle, orinado y con su S en el pantalón para ver a qué grado llegó, para reconocer que tiene que cambiar y dejar el alcohol. Pero para llegar a ese punto, en lo personal, hay entidades que lo ayudaron a decirle o le susurraban al oído, toma alcohol, vende las cosas de tu familia para comprar alcohol. Pasa exactamente con los drogadictos, pasa exactamente con los que tienen la lujo.
la lujuria. O sea, siempre va a haber situaciones que van a ayudar a evolucionar a tu alma dependiendo del contexto de lo que tu alma vino a experimentar. Eso es lo que yo creo. Bien, entonces hasta aquí, ese lado de oscuridad, el plano, ya no hablando de la conducta humana, porque ya pasamos por ese lado, el otro plano oscuro, ¿para ti existe el plano oscuro? O sea, ¿existen las entidades de oscuridad? ¿Existe un plano de oscuridad? Existe y tiene un propósito, trabajar para la luz. Bien, perfecto. Gracias, hermano. José, ¿qué opinas tú? ¿Existe o no existe? Mira qué contradictorio que me encuentro yo, ¿no? De que existen, como dice, de que las hay, ¿no? Hay dos imágenes que te muestran, hay un Buda cabalgando un dragón, ¿no? Entonces, nosotros siempre tenemos que crear el opuesto, estamos constantemente creando lo opuesto para tener la experiencia, ¿verdad? El yin y el yang también, hay tanto color de uno como tanto color del otro. No hay algo distinto, ¿no? Ahora, la maquinaria nuestra muestra, ¿cierto? Es la que da creación a todo lo que vemos como imagen. O sea, ¿estás diciendo que todo es una creación mental? ¿Cómo se llama? No, claro. Espera. Ya voy a llegar a eso, ¿no? Y la manera de ver esa realidad que estamos creando es totalmente distinto. Ahí ya lleva un proceso mental. Una parte nuestra una parte la impacta o la crea y la otra parte la interpreta. Entonces, entre esa interpretación y porque nosotros bajamos para de alguna manera, bajamos hasta la oscuridad, ¿verdad? Oscuridad sí quiere decir que todos los vicios, los pecados capitales, bajamos a ir a conocerlo, luego volvemos. Y la manera de ir y experimentar es sí o sí con la dualidad. Sí o sí, no tenés otra. ¿Por qué? Porque si no idealizamos esto es bueno y esto es malo, no vamos a tener una comparativa. Por eso dice el árbol del bien y del mal. Si no vendríamos como árboles, viviríamos y nos iríamos sin sentimiento. No hay sentimiento si no hay una manera de ver como bueno o como malo. No hay evolución, no hay absolutamente nada. Eso es lo que, sí o sí, nosotros es como que lo que creamos fuera, tenemos que tener un dominio dentro. O sea, la persona que habita o esa parte nuestra tiene que tener un dominio sobre lo que está creando. Ahí es donde está la maestría. Es así como lo estoy viendo. Ahora, ¿qué es lo que estamos creando? Ni me pregunté, pero a algún lado vamos a llegar. Esa es la segunda pregunta. Ani, ¿cómo estás? Aquí, mi querida Ani. Amor que no muere, gracias por los regalos. Mi Umar, gracias mi querido Umar. Mi querida Desiree, gracias también. Janet, muchísimas gracias, chicas, por todos los aportes, por todos los regalitos, las donitas y todo lo que vienen trayendo. Muchas gracias, bandeja llena. Gracias a todos los que están comentando. Gustavo Zambrano, buenos aportes. Si es posible, sube, por favor. Dice, hola José, eres genial, soy Acuario y veo lo que manifiestas con tus palabras. Ahí estamos, bien, muy bien, Snyder. Suban, por favor, chicos, acá el lugar está genial para... Uy, ¿qué dice? No me deja aceptarlo, dice que ya llegué al máximo, pero hay 2 espacios libres. ¿Hoy qué? Sí, estoy tratando de hacerte subir. Sí, los intento aceptar, pero por alguna razón no me está dejando subirlos. Dice que ya llegué a mi máximo de invitados, pero tengo 2 espacios libres acá. Qué raro. ¿Ves? Por hablar de mal. Bueno, sí, estamos entendiendo que definitivamente así exista el mal, así exista el bien, hay un propósito mayor, ¿no? Ya después vamos a hablar del propósito, ¿sí? Porque el propósito también es algo interesante. Silvia, adelante, ¿cuál es tu aporte? Gracias, José. Adelante, Silvia. ¿Qué opinas? ¿Existe este mundo de oscuridad? ¿Existe estos demonios, entidades, espíritus malignos? ¿Existen o no existen? ¿Tú qué opinas? Para mí,
Solo veamos afuera cómo actuamos y ya. Y esto se refleja en todos los niveles energéticos, ya sea que aquí que lo veamos o que no lo veamos. Para mí sí. Tampoco veo que sean seres malos, solo sería seres sin conciencia que todavía estamos reorganizando nuestras prioridades y nuestras elecciones ahí en nuestras experiencias de vida. Por eso para mí las experiencias de vida son muy importantes y base fundamental para aprender. Otherwise solo seríamos una energía por ahí existiendo. Iba a decir algo más, pero se me fue. No, pero mira, lo que acaba de decir es muy interesante porque por ahí va. O sea, si desde también obviamente mi enfoque, ¿no? Si no existe esta fuerza que trabaja para uno de los extremos y venir aquí no tendría sentido, ¿no? O sea, si estuviésemos solamente haciendo cosas positivas, cosas buenas, ¿cuál sería el motivo del juego? ¿Cuál sería el propósito del juego? Para que el juego tenga sentido tienen que existir dos fuerzas, ¿no? Dos fuerzas que se encuentran, que se confrontan, ¿sí? De polaridades, ¿no? Tienen que existir, porque si no, el juego no tendría sentido, realmente no tendría sentido, ¿eh? O sea, a ver, pensemos, venimos pues a sembrar, a cosechar, a comer, a caminar, a vivir, a dormir, a abrazarnos, a hacer el bien, a simplemente que todo sea perfecto, que todo sea bonito, que todo sea igualdad. ¿No? Es un sueño utópico fantástico, pero llega un momento en el que ese sueño utópico, sin la otra parte, me imagino que tiende a terminar, ¿no? Porque no hay un estímulo que le dé sentido a todo, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Vale? Entonces, es interesante, por eso digo que las fuerzas existen. Yo pienso que las fuerzas sí existen. Lo que sucede es que tienen un propósito. Y ahora de ahí vamos a pasar al propósito. Pero las fuerzas existen. Para mí existen, ¿no? Y por eso les pregunto a ustedes si existen o no existen, ¿no? Si creen. Por eso, primero nos basamos un poquito en la conducta humana y existía gente que trabajaba sin amor, como lo estaban diciendo, o mente en caos, mente en desorden, que crea caos, ¿ya? Como lo querramos llamar, el adjetivo que le querramos poner o como querramos justificarlo, pero existen estas dos fuerzas marcadas en la conducta humana, ¿no? Independientemente de qué lo originó. Pero estoy hablando ahorita de las fuerzas oscuras, la parte demoníaca, los demonios, los seres oscuros. Existen también, en mi punto de vista existen, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Por eso te preguntaba, ¿existe para ti? Sí, ¿no? ¿Verdad? ¿Correcto? ¿Sí? Sí, correcto. Sí, bien, perfecto. Vamos con Noja. Noja, ¿cómo estamos? Bienvenido, hermano. Buenos días, compañeros. Muy bien, excelente. Excelente tema, ¿eh? Si existen las fuerzas. Bueno, para mí sí existen, pero hay que ver el contexto. Ojo, porque aquí es donde entramos en un dilema o algo muy controversial. Así es. ¿A qué le llamamos estas fuerzas oscuras y a qué le llamamos esa fuerza o a demonios? Desde miles de años se ha hablado de esto no es algo nuevo. De hecho, en la Biblia hay mucha controversia porque querían condenar, llevar a juicio a este llamado Saulo de Tarso, Pablo, porque hablaba de la resurrección de los muertos y bla, 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 de un tremendo historial que se avienta ahí en la corte de Sanedrín. Y lo frenan allí a algunas personas porque había unos que creían en los espíritus y otros no creían en espíritus, y hay una controversia tremenda. O sea que esto no es algo nuevo. Pienso que depende del contexto. Ahora, ¿a qué yo le llamo fuerza? Bueno, si existe la fuerza, sí. ¿Existe la dualidad? Claro que sí, pero es más que nada, está en nosotros mismos. Vamos a decir eso, esa energía, esa fuerza. Ahora, ¿cómo la podemos manifestar? Depende del contexto y de la interpretación de cada uno. Por ejemplo, si yo veo a un sacerdote que está haciendo exorcismos y él cree literalmente que es un demonio y le hace un exorcismo, ¿y esa persona puede liberarse? Sí, pero también lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquiera de ustedes con unas técnicas apropiadas, sí, y con mucho respeto y cuidado. ¿Y esa persona puede ser liberada? Sí, pero la pregunta es, ¿se liberó de algo literal, de un espíritu, un demonio inmundo, satánico, Satanás? ¿O simplemente es una manifestación dentro de esa fuerza que se creó a través del condicionamiento? Para mí es esto, lo último. Es una fuerza que él mismo se crió, que él mismo perturbó, vamos a decir, sufrió un choque, vamos a decir, una sacudida de su propia psique, de su propio condicionamiento, que él es inconsciente y entonces entran en esas respuestas. Sí existe esa fuerza, pero en este contexto, pero no en el otro contexto de que soy manipulado por entes, por demonios, espíritus inmundos o que siempre voy a vivir controlado. No creo en ese sentido. Gracias. Gracias, Nohan. Excelente.
Peter, ahora sí, adelante, amigo. Yo por ahí a veces soy reiterativo, pero la vida misma es una dualidad. Así como tenés lo positivo, tenés lo negativo, las leyes de la física te lo marcan, a cada acción tenés una reacción igual y opuesta. Entonces, si bien tenés los seres de oscuridad, tenés su contraparte de luz. ¿Por qué? Porque tenés que llegar al equilibrio. Correcto. Ese equilibrio es esa fina y delgada línea por la que caminamos nosotros. Entonces, Así es. si bien tenés los seres de oscuridad, tenés su contraparte de luz. Así como tenés los seres de maldad, tenés los seres de bondad que contrarrestan esa fuerza. Mientras la energía de esa fuerza ninguna sobrepase a la otra y haya un flujo constante, fíjate que el Tao no es una línea recta, es una onda. Entonces, esa onda por momentos va a tener, como lo dije desde un principio, por momentos va a tener más luz, por momentos va a tener más oscuridad. Por eso tenemos el invierno y el verano, o sea, son las mismas dualidades de la vida, no es solo del ser humano, sino también de la naturaleza. Tenés el invierno y el verano, el ejemplo más claro son los árboles. En invierno pierden las hojas, llevan las sabias a las raíces, es la energía yin, es la energía de contención, de guardar. ¿Para qué? Para que cuando empieza el calor de vuelta, la savia vuelva otra vez a las ramas, genere las hojas y vuelvan a florecer. Entonces, son las mismísimas etapas de la vida, no solo en el ser humano, sino en la naturaleza misma. O sea, las dualidades las tenés en todos lados. Pienso mucho... Por eso Gracias, Peter. Sí, está buenísimo el aporte que estás haciendo. Sí es necesario. Entonces existen las dos fuerzas. Hemos concluido, creo que entre todos, que estas dos fuerzas existen, ¿no? Tanto en la condición humana como en el otro plano, ¿no? Existen estas dos fuerzas. Ahora, la siguiente pregunta, y ya para cerrar, porque en breve tengo paciente, la siguiente pregunta, ¿existe un propósito entonces? ¿Cuál sería el propósito? Luis Londono, adelante. El propósito es que Dios se experimenta a través de cada uno de nosotros. Cuando sufrimos es Dios sufriendo, cuando morimos es Dios muriendo. El propósito es ese. Dios quiere experimentarse en todas las formas posibles. Y ese es el propósito. Para mí eso está más... para mí eso es clarísimo. Clarísimo. Me gustaría sus opiniones. Me viene una pregunta. Entonces, vamos a pensar en eso, ¿no? Estructuro el juego, creo las leyes del juego, el motivo del juego, el propósito del juego. ¿Intervengo en el juego o no intervengo en el juego? Sí. ¿Qué dices tú, Luis? ¿Intervengo o no intervengo en el juego? Soy creador, ¿intervengo o ya no toco el juego? Yo puedo intervenir el juego, pero más estoy que hablando todo... del creador, estoy hablando del creador. El creador crea el juego, Sí, claro. digamos, pone jerarquías, encarga a las jerarquías que están a la altura del juego hacerse cargo del juego, pero les da el poder, la potestad de intervenir en el juego o no interviene en el juego. Sí, claro, es que de hecho los maestros que vienen a este plano, los avatares que llamamos, son personas que vienen a intervenir en el juego. Pues personas no, son seres que vienen a intervenir en el juego y eso también es claro también. Eso es el papel de ellos, ¿cierto? Bien, perfecto. Entonces, dos preguntas que respondemos. El propósito, si existe, Dios experimentándose a través de nosotros, ¿sí? Y si interviene en el juego, la respuesta de Luis. ¿Qué dice Alex? Coincido con Luis, exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque para mí es el todo dentro del todo experimentándose. Ahora, respondiendo a tu pregunta de si interviene o no, creo que para saber o calcular o entender o comprender quizás o intentar hacerlo para comprender la supraconciencia o la inteligencia del creador, estamos muy lejos. Pero sí podemos entender que Él ya ha dispuesto el camino para que nosotros podamos atravesar eso y lograr lo que vinimos a hacer. Ahí es donde creo que entra el rol importante de las personas que van desde el otro lado. Por ejemplo, si yo soy una persona que vine a cantar o vine a expresar la música, pero estoy encerrado en mi casa,
va a llegar una situación que la va a provocar una persona que le va a importar un carajo lo que sienta para sacarme de ese estado y esa zona de confort para que yo haga lo que tengo que hacer, a lo que vine a hacer, para que el creador se siga experimentando y él lo sabe. Entonces, cuando decimos si interviene o no, debemos comprender que nosotros somos fractales de Dios. Por ende, Él se interviene a sí mismo porque sabe que es necesario darle un empujoncito o que es necesario que pase por esa etapa para que haga lo que vino a hacer. Bien, bien, interesante. Entonces, igual que Luis, es el creador experimentándose a través de nosotros y interviene de alguna manera en el juego. José, ¿qué opinas tú? Sí, sí, igual, igual. Lo que sí siempre me ha llamado la atención a mí es que los estados de conciencia de las personas, si tú te vas a ver una persona mucho más, digamos, equilibrada, como para decirle que no, para no decir maestro, tú te vas a ver que no te vende nada, no te habla algo malo y te vende lo bueno. Tú lo vas a escuchar siempre hablando de lo bueno. Así lo vas a diferenciar a alguien, por eso dice, por su obra lo conocerás. Siempre vas a escuchar hablando de las cosas buenas. Nunca te va a escuchar, ¿por qué? Porque ya ha equilibrado, se equilibró dentro de él y al equilibrarse dentro de él ve todo equilibrado afuera. Como te digo, nosotros podemos tener miles de formas fuera, la podemos crear, pero tenemos que tener dominio sobre ella. Entonces, para tener dominio sobre ella tenemos que conocernos a nosotros mismos y conocer lo que hemos creado para experimentar. Entonces, al hacer eso, ya no vemos las cosas como buena o como mala. Directamente vos lo vas a escuchar y te va a hablar siempre de lo bueno. No te va a decir, mira, están robando allá en la esquina, mira, te vendo una alarma. ¿Entendés? Entonces, así funciona de cierto nivel que están vendiendo las cosas. Ahora, por eso dicen que el que ya ha llegado a la iluminación ni siquiera aparece, porque ya prácticamente lo ve todo bien y habla bien y fluye en él todo bien. Ese es el desafío en el cual estamos, en el cual estoy. No quiero poner a los demás, pero sí es parte de mí y yo sé que cada uno, no hubo un Big Bang, cada uno de nosotros fue un Big Bang, es como si hubiera sido muchas explosiones. Y cada una de nosotros, por eso cada uno de nosotros tenemos un Dios. Y puede ser que no sea el mismo el mío que el tuyo. ¿Por qué? Porque cada uno somos un aspecto o un fractal de nosotros mismos completo. Eso quería decir. Correcto. Gracias. Gracias, José. Bueno, mira, qué interesante esto de si hay un propósito o no, ¿no? Hasta ahora todos coinciden que el propósito es el creador experimentándose a través de nosotros. Ahora vamos a ver qué dice, y si se interviene, la mayoría coinciden que interviene, ¿no? Ahora vamos a ver Silvia. Silvia, ¿cómo estás? Buenos días. A ver, ¿qué opinas tú de esto? Pienso lo mismo, que es como la fuente creadora experimentándose, y no solo a través de nosotros, sino experimentándose a través de todo, porque todo es la fuente. Se experimenta a través del árbol, del agua, del sol, porque para mí todo es la fuente, todo es la energía que construye lo que vemos, lo que no vemos. Entonces, somos como esa pequeña parte aprendiendo en expansión, tomando lugar más grande en la creación, uniéndonos, expandiéndonos todo el tiempo. Para mí no interfiere, solo está ahí a nuestro disfrute, ahí está nuestro libre albedrío, ahí están nuestras consecuencias. Nosotros somos los que experimentamos las consecuencias de nuestras acciones todo el tiempo. Tal vez sí me va a gustar estarle pegando a alguien, porque sé que muchas personas hasta sienten placer de lastimar a alguien, pero pregunto, ¿se sentirá igual de placer cuando les estén pegando a ellos? Ahí está el aprendizaje. Entonces, para mí todo va a eso. Todo a la fuente solo existe, está.
no bien ni mal, solo existe y nosotros eligiendo y viviendo. Estás muteado. Tienes que activar el audio. Estás muteado, Jean Paul. Perdón, chicos, estoy ahí que hablo y estaba pensando en esto, ¿no? Si todo es el todo y no hay nada fuera del todo, pero el alma tiene independencia, el yo superior tiene independencia, los demiurgos tienen independencia, los logos tienen independencia, pero finalmente todo es el todo, toda es la misma energía, pero cada uno tiene una función diferente jerárquicamente. Entonces, lo que está aquí, que es, siempre comparo esto a una analogía con mi cuerpo, ¿no? Y digo, lo que hay dentro de mi cuerpo tiene independencia también, ¿no? O sea, los microorganismos que de alguna manera se mueven dentro de mi organismo tienen independencia, son conscientes de mí o de repente no lo son, no lo sé. Para ellos quizás soy yo su Dios, ¿no? Pero ellos dentro de mi organismo se están moviendo a libre albedrío, haciendo lo que ellos crean conveniente, ¿no? Y cumpliendo las funciones que están cumpliendo. De repente sus procesos de evolución, ¿no? Cada uno en su propio proceso evolutivo. O sea, me pongo a pensar en eso, ¿no? Nosotros somos conscientes de nuestra existencia, ¿sí? Ahora, hablando un poquito de lo que acaban de decir ustedes, de mi postura con respecto a si interviene o no interviene, es que creado el juego, creadas las reglas, creados los avatares, simplemente hay un circuito en el que sí se interviene, que es en el momento de la creación, el momento de qué almas se designan, a qué lugar, en qué momento. Eso se planifica antes de venir, ¿no? Una vez que ya está planificado, se entra acá al juego, y una vez que se entra al juego ya no hay intervención externa, ya no hay intervención divina, ya solamente hay una observación desde afuera de cómo se desenvuelve el alma dentro del avatar, enfrentando diferentes tipos de situaciones. Que esto sirve para retroalimentar la fuente y tener 1000 formas de explicar qué cosa es el amor, por ejemplo, dependiendo de cada circunstancia. O sea, me pongo a pensar en esta mente maestra de este creador, en el que dice, ¿y qué cosa es el amor finalmente, ¿no? ¿Y cómo podemos definir qué es amor? Bueno, veamos variables. ¿Qué pasa si ponemos estas condiciones, estas condiciones, estas condiciones? ¿Cómo se genera el amor en diferentes condiciones, ¿no? ¿Cómo se genera el desapego en diferentes condiciones? Entonces tiene todas las variables como para hacer una estadística y poder definir realmente qué es el desapego, el amor, la alegría real, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿No? Entonces podría, en función a esta existencia, determinar qué es, ¿no? Esa es mi perspectiva de la situación. Por ahí leí, no existe nada de esto, todo es mente, todo es mental, y definitivamente es mental y no hay nada más. Pienso que dentro del plano efectivamente todo es mental, pero existen fuerzas, o sea, hay cosas que no podemos negar, sí existen estas fuerzas, ¿sí? Las podemos en algún momento evidenciar, presenciar o sentir al menos. Nohan, adelante. Sí, fíjate que de eso de que si interviene, hay que intervenir en el juego, pienso que sí, porque todo está relacionado, nada está separado. Me hiciste acordar de una anécdota donde esto del juego, donde están expulsando supuestamente a un espíritu inmundo en una iglesia, y ahí empiezan los peligreses a expulsar, a orar, y empieza la persona a convulsionar, y tú sabes todas esas reacciones fisiológicas. Y ya cuando están haciendo la liberación, uno de ellos grita y le dice, abran la puerta para que salga ese demonio, porque se va a encerrar aquí dentro de la iglesia cuando salga de esta persona. Entonces, claro, uno reacciona y dice uno, ¿los contradices o hay que seguir el juego? Claro, pero la pregunta es, ¿cómo seguimos el juego? ¿Consciente o inconscientemente? Y aquí hay que profundizar a qué le llamamos consciente e inconscientemente. Claro, tú le abres la puerta, pero tú sabes bien que, o sea, te hace una jugada, ¿me entiendes? Pero depende del contexto, cae igual lo mismo otra vez. Ahora, el propósito, pues el propósito depende de cada persona, cómo lo interprete. A mí, cuando me han escuchado hablar, o hasta familiares míos me han dicho, ¿y tú a qué le tiras? Así me lo han dicho clarito, mi propia familia, ¿a qué le tiras? Yo digo, ¿cómo a qué le tiro? O sea, porque hablamos sobre estos temas a veces, y dices, sí, pero no tienes a dónde adherirte, a dónde apegarte, lo que quieren dar a entender, no tienes una creencia, porque me ven cuando hablo que soy muy escéptico. Y eso es lo que ellos tratan de decir, ¿cuál es tu propósito? Y yo digo, pues propósito, le puedes dar lo que tú quieras en la vida. En ese planeta Tierra hay mucho que hacer, hay mucha responsabilidad. Yo ahorita estoy como salvaje cortando mi yarda aquí en la casa.
y me voy a aventar 3 o 4 horas cortando aquí, pero lo que quiero dar a entender es el propósito, depende de tu interpretación, cómo tú percibas la realidad en tu vida, qué propósito le quieras dar. Hay mucha responsabilidad en este planeta Tierra. No se trata de estar dormido y comiendo y engordando nada más, digo yo. O sea, soy un poco sarcástico, ¿verdad? Pero es que es así. O sea, depende de la interpretación que tú le des, que cada persona le dé. Yo estoy lleno de responsabilidad en muchas cosas. Y me encanta a mí la música, me gusta la mecánica, me gusta pintar, me gusta montones de cosas. Y siempre estoy ocupado. Pero depende del propósito cada uno, depende de cómo quiera vivir la vida, ¿verdad? Pero el problema que yo veo en esta pregunta a veces es que cuando me han escuchado a mí, dice, sí, pero tú no tienes a qué adherirte. Ellos están hablando de una creencia, a un Dios, a que se existe tal cosa, o allá la metafísica, cuando me ven hablar, pues dice, este jodido está pelado, está amargado. Hasta me han dicho, sí, eres un amargado, pero no es tanto así, porque es la interpretación de ellos. Gracias. Dale, Nohan, excelente. Porque importante tener también la visión de alguien que no se aferra a ninguna creencia, ¿no? Y que nada lo saca de su postura en el que todo es mente, ¿vale? Está buenísimo, está bueno también, ¿sí? Es interesante. Bien, Nohan. Vamos, Peter. De ahí pasamos con Nick. Yo tengo una visión similar a la de Nohan. ¿Ya? Algo diferente, pero similar a la de Nohan. A ver, nosotros somos, creo que lo hemos charlado ya más de una vez, nosotros somos una pequeña partícula de la energía total del universo. Claro. Yo no le pongo nombre a ninguno. Llámalo Dios, llámalo Mahoma, llámalo como Buda o llámalo como lo quieras llamar. Yo no le pongo nombre propio a nadie. Si vos analizas todas las doctrinas religiosas, yo en ese tipo de cosas soy muy curioso y me gusta saber los pensamientos de cada una de las religiones con las que puedo hablar, ya sea judaísmo, testigos de Jehová, evangélicos, católicos. Es más, tengo un amigo que es sacerdote y me gusta saber la parte teológica de las distintas religiones. Y si vos analizás un poco, todo converge hacia un mismo punto. O sea, la base de la pirámide son todas las religiones, pero si le prestás atención, todo converge hacia un mismo punto. Entonces, para mí, están todas las fichas en el tablero. Las fichas las tiraron al tablero, en algún momento de la vida te vas a cruzar con la ficha que te va a hacer cambiar el chip. No hay intervención, o sea, una vez que vos llegaste acá, tenés todas las fichas a tu disposición, en algún momento te las vas a cruzar. Hay una frase que yo escuché el otro día que dice que las cosas que son para vos van a revolotear alrededor tuyo hasta que estés listo para recibirlas. Perfecto. Buenísimo. O sea, para mí están todas las fichas dadas, o sea, las cartas están todas en juego. Todas en juego. En algún momento te va a tocar la carta que vos necesitas para ese despertar o para llegar a ese grado de conciencia, pero nosotros, como dije antes, somos una pequeña partícula de la energía total del universo. Y como decían por ahí abajo, somos parte de un todo. O sea, el conjunto de los seres humanos, las plantas, los animales y todo lo que hay dando vueltas por acá por la Tierra, somos parte de esa energía total del universo que, como vuelvo yo me baso siempre, que me parece la filosofía que no pone ninguna religión en el medio, sino que habla de las dos polaridades de la energía. Mientras mantengamos nuestro equilibrio energético, vamos a ir logrando. Lo que pasa es que tenés seres humanos que están con energía más negativa y seres humanos que están con energía más positiva. Ahí tenés dos polos opuestos que se contrarrestan y buscan el equilibrio entre ellos dos. El punto está en buscar el equilibrio en nosotros. Cuando buscamos el equilibrio en nosotros y llegamos a ese equilibrio en nosotros, estamos en armonía con el resto del universo. Perfecto. Bien, hermano, muchísimas gracias por tu aporte. Cerramos con Etnik. Mi querida amiga, ¿cómo estás? Entonces, hola. ¿Qué opinas tú? ¿Existe el bien y el mal? ¿Somos el creador experimentándose a través de nosotros? Una vez creado el juego, ¿interviene el creador en el juego? ¿Interviene alguna jerarquía que venga del creador en el juego? ¿Qué opinas tú? Hola, saludos a todos.
grandes, hermosos panelistas, los que están en comentarios apoyando tu programa, excelente. Bueno, yo estaba abajo escuchándolos a todos, ¿no? Pero bueno, fíjate que yo considero aquí que manejo la teoría, también parte de la práctica, porque bueno, trabajo hechicería, trabajo lo que son el tema ya más a profundidad, pues desde la práctica. Y desde esa ficha del tablero, en mi persona como en la práctica, directamente, este manejo de energía y todo este plano de oscuridad y este plano luminiscente, que totalmente estoy de acuerdo con Peter. Él sabe que siempre estoy de acuerdo con él. Porque es así, porque los elementos de la naturaleza tienen una fuerza, todos somos partículas, una pequeña partícula en un vasto universo, eso es lo que somos todos nosotros. Y bueno, desde las prácticas, por ejemplo, ayer que yo realizaba ciertos trabajos, hay personas que, lamentándolo mucho, su propósito es dañar a otro, ¿no? Entonces, por supuesto que existe una oscuridad y una parte luminiscente. Yo no hablo de maldad y bien y mal, yo no hablo así. No sé si porque soy esoterista, pero existe las polaridades, positivo o negativo, así como el norte positivo, el sur negativo, ¿ok? Entra el sol, sale por el oeste, así tal cual. Y pienso también que muy a lo que desde mi punto de vista personal particular de trabajo diario, pienso que el creador universal, yo no lo veo como un Dios, yo lo veo como una fuente eterna de creación universal, entre una relación de creador y creación, de emanador y emanación, totalmente es una relación. Y por supuesto, si logró como máximo arquitecto de todos los tiempos, ambos polaridades, o sea, por supuesto, está allí en todo. O sea, si hablamos de juego, bueno, yo no lo veo como un juego y sé que es algo metafórico, pero por supuesto que está en todo, porque si creó ambos polos, por supuesto, netamente está de por medio allí, ¿no? Y en este tipo de trabajos que yo realizo, por ejemplo, yo puedo ver de manifiesto que esa parte de negatividad, de oscuridad de las personas en dañar a otros, que ese es su fin, ese es su propósito en el mundo, me doy cuenta que las energías sí se pueden manipular, se pueden cambiar, se pueden intervenir para lograr traer bienestar a otros, mejorarlo, buscando ese equilibrio que habla Peter, ¿ok? Peter es como más a la práctica, a diferencia de los demás panelistas que veo que más están en la parte teórica. Pero hay que aterrizar en este juego de ajedrez porque muy bonita la teoría, pero hay que estar viviéndolo desde la práctica diaria, pues que es totalmente diferente. Es muy bonito decirlo, pero en la práctica se maneja totalmente diferente. Okay. Esa es mi opinión, pues ese es mi punto de vista. Entonces, nosotros, o sea, a ver, la pregunta la focalizo de la siguiente manera, ¿no? Para Etnic, ¿ya? Una vez creado el juego, digamos que lo que más cercano tenemos a nosotros es nuestro ángel guardián y después más arriba de repente el espíritu que nos une con el yo superior y más arriba el yo superior, ¿no? Ya la fuente más grande que hay sobre nosotros es el yo superior porque más arriba pues hay más, ¿no? Hay más jerarquías hasta llegar a la fuente primal. Entonces, a Dios, ¿no? Como querramos llamarlo. Esta energía que está más cerca interviene en el juego, o sea, por propia voluntad, ojo, estoy diciendo que digamos que quiere mover las fichas, ¿no? De lo que ya está jugando, de lo que ya está creado, quiere mover las fichas, interviene, puede hacerlo o solamente ya las mismas leyes que de alguna manera están dentro del juego son las que intervienen. O sea, por ejemplo, estoy pensando en una ley, la ley de causa y efecto, ¿no? La persona a través de sus acciones obtiene sus consecuencias, ¿no? Positivas o negativas. Es la ley la que finalmente se ejecuta. Ahora, por ejemplo, cuando tú, en el caso de los esenios, ellos piden la intervención de un ángel para que ayude a la persona con la sintomatología que está experimentando. Y este ser superior, este ángel, sí interviene, pero a pedido. O sea, no es que mi ángel de la guarda está ahí para, si es que
si es que ángel de la guarda se le podría poner como nombre, ¿no? Está ahí para evitar que yo me caiga. No, deja que me caiga, o sea, solamente evita en todo caso que alguna fuerza energética negativa que no esté dentro de mi propósito intervenga. De repente ese es su papel, ¿no? Trabajar ahí. Pero no interviene, en ese caso sí a voluntad porque está directamente posicionado en mí, pero un yo superior no interviene en la vida de un ser a no ser que se le pida intervenir. Estoy pensando, no sé, ¿tú qué dices, Etnic? Tú que estás un poco más metida en el tema. Bueno, fíjate que estás en lo cierto con la pregunta, porque realmente así sucede, ¿ok? Así sucede en la práctica. ¿Qué sucede? Bueno, que dan las herramientas, aquí está todo, te aportamos las herramientas, la materia prima, o sea, por un ejemplo, pues, y le toca a uno a construir, hacer todo por ley de derecho y conciencia, que no se llama libre albedrío nada, ¿ok? Eso no se llama ley de derecho y conciencia, ¿ok? Entonces, desde esa intervención, tú haces realmente lo que vas a escoger o el propósito que vamos a llamar que te propongas, ¿no? Pero las herramientas te las imparten y tú ves cómo las manejas, cómo es el medio para cumplir tu fin, pues, ¿me entiendes? Son esas herramientas para llegar a eso, el producto final, pues. Por supuesto, la espiritualidad, la creación, pues el creador divino siempre va a estar presente, observando, mirando, tomando nota de todo, pero eres tú quien termina consumando ese trabajo, esas acciones con las herramientas que te imparten, ¿ves? A eso es que se está muy referida a tu pregunta. Y así se maneja esto en la parte espiritual, ¿ok? Por eso es que en una familia, si tú tienes un karma ancestral, me voy a ese ejemplo, sencillo y contundente, y tú pasas por una situación de karma ancestral y va de generación en generación, entonces tú vas a un sitio, te analizan y tal, y tú, si no has pedido la intervención de tu ángel de la guarda, de toda tu familia, porque hay un ángel de la guarda por cada familia, o sea, se llama el espíritu de la guarda de ancestral, pues, de tu linaje, pues. Y nunca lo has intervenido, nunca lo has pedido, vamos a decir, su proceso no se va a manifestar nunca, ni siquiera sabrás que existe. Igualmente tu ángel de la guarda está allí presente, pero si tú no pides su intervención, jamás va a meter la mano. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta que uno es el que solicita la intervención o no. Es decir, hay que estar autorizado. Igual que a mi persona, por ejemplo, yo que estoy aquí igual que ustedes, estamos en este plano terrenal, si a mí alguien no llega a mí y me autoriza a trabajarlo o a hacer tal cosa, yo no puedo intervenir por mucho que yo tenga una buena intención en ayudar, no, yo tengo que estar autorizado. Igualmente, vamos a poner un ejemplo también en el caso del tarot, ¿no? Yo no puedo hacer una interpretación si a mí no se me autoriza. Entonces, para todo hay una autorización, porque hay una jerarquía, hay jerarquías dentro del plano espiritual, sí existen, señores, sí existe la jerarquía, sí existen las intervenciones, pero si usted no autoriza, ellos jamás van a intervenir. Igualmente, esta fuente universal de la que usted no va a ella, no va a venir esa fuente, usted tiene que buscar esa fuente, porque los medios, las herramientas están dadas, pero el medio lo hace usted para cumplir su fin. Ahora, esas apariciones espontáneas del mundo espiritual en el mundo terrenal, como por ejemplo ahorita Lulú comenta, dice, los ángeles se me mostraron sin yo tener que pedir permiso. Y en algún momento, una colega medium que estaba siendo manipulada a nivel extraterrestre, a ella también se le presentaron unos ángeles y la ayudaron a salir del problema porque había un propósito mayor para su alma, ¿no? Entonces, ahí me pongo a pensar si estas intervenciones son porque estaba dentro del proceso del alma, si fue decisión del mundo espiritual, o porque ahí aparecen sin pedido, sin permiso, sin pedir su ayuda. ¿Cómo se vería en ese caso, no? Porque fíjate que tú acabas de decir una palabra muy clave, propósito general. Hay un propósito general, ¿verdad? Entonces hay situaciones de las que no estamos exentos. Hay una persona en los comentarios diciendo que no todo el tiempo es así como yo lo estoy explicando. Efectivamente tiene toda la razón, porque yo estoy respondiendo en base a tu pregunta, Jan, ¿ok?
Okay. en base a tu pregunta. Pero por supuesto hay situaciones que se manejan de forma diferente, ¿ok? Claro, eso ha sentido, vamos a llamarlo general, ¿ok? Sí. Pero hay intervenciones que son divinas, por ejemplo, un accidente que puede ocurrir, una situación de enfermedad, por ejemplo. Yo viví, por ejemplo, una situación con una amiga que falleció. Ella se le adelantó el tiempo para fallecer y posteriormente a los días ella se transformó en ángel, ¿ves? Entonces hay una intervención allí que está por encima de todo. Como tú dices, pues hay un peso. Entonces, no todo se maneja igual. Entonces sí hay una intervención. O sea, no es una intervención colectiva, masiva, ni a cada rato, pero sí dentro de un propósito. Sí, Y queridos claro, hermanitos, los tengo que dejar, que son los amigos, amigas, colegas. Un abrazo enorme, un abrazo enorme. Está llegando mi paciente, ya está acá en la esquinita, así que tengo que colgar porque tengo que ver su ficha. Un abrazo, los quiero, cuídense bastante. Chao, chao. Hablamos mañana, el lunes 7:30. Nos vemos. Chao, chao. Peter, hola Luis, hola Noah. Chao, chicos. Chao, chao, bye bye.